Un millonario se convierte en chofer y revela un secreto increíble que transforma su vida para siempre. Javier, un empresario hispano que solía recorrer las calles de su vibrante ciudad en un auto deportivo de lujo, ahora se encontraba sentado tras el volante de un viejo taxi. Había cambiado su traje de diseñador por un uniforme modesto, y la vida que conocía, llena de banquetes y galas, se había desvanecido en un instante. Un escándalo repentino lo había dejado en ruinas, arrastrando consigo sus sueños y su prestigio. Mientras conducía por las mismas calles que antes pisó como un rey, ahora se sentía como un desconocido en su propia vida. La rabia y la desilusión lo consumían. Pese a que había encontrado una solución temporal al caos de su mundo, ser chofer no era solo un cambio de trabajo, era un choque brutal con su ego. Recordaba con desdén cómo despreciaba a aquellos a quienes ahora debía servir. Pero había algo más, un vacío latente que lo atormentaba en cada viaje. Con cada pasajero, una parte de él anhelaba recordar que tenía un propósito, que era más que un número en una hoja de vida destrozada. Una tarde, mientras esperaba en una parada, se cruzó con doña Rosa, la anciana dueña de la pequeña compañía que lo había contratado. Con su risa cálida y consejos sabios, despertó en él un destello de esperanza. La vida es lo que hacemos de ella, Javier, le decía. Sus palabras lo llevaron a recordar la importancia de la familia, del trabajo honesto. Pero, ¿cómo podía reconciliar su pasado dorado con esta nueva realidad llena de incertidumbre? Desde aquel momento, Javier comenzó a conocer las historias de sus pasajeros. Se adentró en sus vidas, desde la madre soltera que luchaba para salir adelante hasta el anciano que, a pesar de los años perdidos, vivía con la memoria de su juventud en la pobreza. Cada relato lo desnudaba un poco más, haciéndolo cuestionar esa opulencia que antes lo rodeaba. Sin embargo, la verdadera tormenta estalló cuando conoció a Luisa, una joven estudiante que quería ser médica. Mientras ella compartía sus noches de estudio y los sacrificios de su abuelo, Javier la escuchó sin poder evitar que su corazón se acelerara. Lentamente, las historias se entrelazaron, y en un giro sorprendente, Luisa reveló que su abuelo, el médico que había sido su inspiración, era el mismo que le había dado vida. La conexión le resultó abrumadora. Aquella adolescente, llena de sueños, lo enfrentaba con un pasado que había querido olvidar. Una mezcla de asombro, culpa y miedo lo inundó, generando un dilema en su interior. ¿Acaso estaba destinado a seguir el legado que había desechado por un camino de codicia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la noche caía, Javier miraba por la ventana mientras conducía, sintiendo que su vida se transformaba en un torbellino de emociones. ¿Debería regresar al mundo superficial que lo atrajo alguna vez, o luchar por algo más verdadero, algo que honrara su legado familiar? La lluvia comenzaba a caer, y con cada gota, Javier enfrentaba el monstruo de su pasado y las sombras de su presente. Tenía que tomar una decisión, pero el dilema lo asfixiaba. En su buzón, encontramos una carta que aún no había abierto, un peso en su pecho que prometía cambiarlo todo. Mientras la sostenía entre sus manos temblorosas, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por su identidad y honor? El silencio pesaba como un ladrillo mientras la tormenta se desataba a su alrededor, una adversidad que lo obligaba a elegir entre dos mundos. Javier sintió el peso de la carta en sus manos como una carga implacable. La lluvia caía con fuerza, complicando su visión por el vidrio empañado, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en la batalla interna que había estallado dentro de él. A medida que esperaba en la luz roja, el tráfico lo rodeaba como un símbolo de su propia rutina estancada. El sonido de un claxon lo sacó de su ensueño. El taxi avanzó y, en su interior, una determinación floreció. La carta, aunque temida, representaba la posibilidad del cambio.
¿Estaba dispuesto a abrirla y enfrentarse a lo que pudiera ofrecer? Se sintió dividido. Por un lado, la curiosidad lo consumía, pero por el otro, temía que el contenido pudiera arruinar el frágil equilibrio que había intentado construir en su nueva vida. Esa noche, Javier definió la carta como una metáfora del futuro que lo aguardaba. Enfrente, la luz verde lo instó a seguir, como una llamada de atención para dejar atrás el pasado. Con cada kilómetro recorría los ecos de su antiguo yo, mientras atendía a los pasajeros de su taxi. Cada rostro traía consigo un fragmento de su dilema, en cada historia personal encontraba espejo de sus propias inseguridades, de sus deseos frustrados. Después de dejar a un hombre que compartía su pasión por los negocios, un pensamiento inquietante lo asaltó. En su vida anterior, siempre buscaba maximizar sus ingresos, pero ahora la riqueza estaba en la conexión humana. Mientras el joven empresario, que una vez había sido, hablaba de sus sueños y ambiciones, Javier comenzó a cuestionarse si había aprendido realmente algo de su experiencia. ¿Se había vuelto más humano, o su vulnerabilidad era solo el reflejo del miedo a su propia ineficacia? Al finalizar su jornada, se detuvo en un pequeño café a orillas de la carretera. En la penumbra, bajo la luz amarillenta de una lámpara, se propuso abrir la carta. Con manos aún temblorosas, rompió el sobre y comenzó a leer. Las palabras eran de su ex socio, quien quizás por compasión o quizás con una idea de manipulación, le ofrecía una oportunidad de volver al negocio. Sin embargo, había un precio, debía dejar de lado su nuevo estilo de vida. Mientras las palabras se desplegaban en su mente, cada línea resonaba con recuerdos de traiciones y promesas vacías. Un ciclo que había prometido romper. Aquella oferta era tentadora, podría regresar, recuperar su antiguo estatus y, tal vez, redimir su imagen. Pero, ¿a qué costo? Con el contraste de su realidad actual, donde estaba aprendiendo a valorar aspectos que antes consideraba triviales, el dilema se tornó crucial. Las historias de sus pasajeros cambiaron su percepción. La madre soltera luchando por sus hijos, el anciano recordando épocas pasadas, cada uno desgastando un pedazo de su alma por un futuro mejor. ¿Acaso él también debía luchar, pero por algo que realmente importara? Mientras cerraba la carta, los sentimientos de angustia y ansiedad se transformaban lentamente en claridad. El remordimiento por su legado familiar, sus vínculos perdidos, cobraban más peso en su decisión. ¿Era el retorno a su vida anterior la verdadera solución, o una trampa que lo anclaba nuevamente en la superficialidad? Con el café aún caliente en sus manos, Javier tomó una decisión: no volvería. En su interior, había despertado un propósito renovado, un compromiso de ser un mejor hombre, un hombre que entendiera el valor de la vida más allá de las etiquetas. Tenía que tomar el camino que lo llevara hacia su verdadero ser. De regreso al taxi, sintió el impulso de buscar a Luisa. Había algo significativo en su historia, algo que resonaba con su deseo de reivindicación. Pero antes de abordar sus pensamientos, un aviso de mensaje en su teléfono lo distrajo. Era una notificación de la compañía que lo contrataba. Le ofrecían una ruta secreta que prometía, además de un buen pago, un encuentro inesperado con alguien que cambiaría su vida aún más. Mientras la lluvia seguía cayendo, Javier encendió el motor. La incertidumbre se convirtió en expectación. Había decisiones que tomar, pero sabía que cada una de ellas lo guiaría en su camino hacia un futuro inesperadamente esperanzador. Javier sintió el suave zumbido del motor del taxi arrancar, mientras la lluvia se deslizaba por el cristal, como si el mundo exterior se transformara en un borrón. Las palabras de la carta aún resonaban en su mente, y con cada giro del volante, se adentraba más en un paisaje desconocido, tanto física como emocionalmente. La notificación en su teléfono prometía una ruta secreta, pero lo que realmente anhelaba era encontrar la dirección de su futuro. La primera entrega en esa ruta le llevó a una zona menos transitada, un barrio que olvidó por completo que existía. Mientras se acercaba, sintió la adrenalina del cambio. Una mezcla de nerviosismo y curiosidad le invadió, preguntándose qué le depararía esa jornada. Al llegar al destino, notó que los edificios, aunque modestos, contenían historias.
Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la figura que le aguardaba en la esquina, una mujer de mirada intensa, envuelta en un aura de seriedad, con un cuaderno bajo el brazo. Era Elena, una artista local que había hecho olas en la comunidad por sus cuadros, pero que ahora parecía estar en busca de algo más que inspiración. Su expresión, un tanto desesperanzada, resonó con la búsqueda interna de Javier. Mientras la mujer entraba en el taxi y mencionaba el destino, la conexión fue inmediata, algo en su voz evocaba el anhelo por redimir su propia historia. Conforme avanzaban por las calles, ella compartió fragmentos de su vida, la presión por cumplir con las expectativas familiares, su lucha para mantener su autenticidad en un mundo que a menudo valoraba más la apariencia que el verdadero talento. Javier, por primera vez en mucho tiempo, se sintió identificado. La historia de Elena reflejaba las luchas que él también había enfrentado al alejarse de la superficialidad del mundo empresarial. Mientras conversaban, se dio cuenta de que no solo se estaba resignando a su nueva vida como chofer, sino que en realidad podía encontrar su voz en el intercambio genuino. Las palabras de Elena despertaron en él una inquietante certeza, la necesidad de conectar no solo con los demás, sino también consigo mismo y permitir que esa conexión fuera el motor de su cambio. Sin embargo, el viaje tomó un giro inesperado cuando Elena le mencionó una exposición inminente, donde se vería obligado a exhibir sus obras. El desafío de encontrar un espacio en ese evento la afectaba profundamente. Se preguntó si su arte gustaría o, peor aún, si sería completamente ignorado. Ante su angustia, algo dentro de Javier se encendió, se sintió impulsado a ayudarla, a unirse a su lucha. Se desató entonces un torrente de ideas en su mente. ¿Y si, en lugar de ser solo un conductor, se convirtiera en un agente de cambio? Su deseo de conectarse podría impulsarlo a colaborar con Elena, a contribuir con su talento no solo en el arte, sino también en la logística, el marketing, incluso en su manera de presentarse al mundo. Por primera vez, aspiraba a algo más que una simple jornada. Soñaba con convertir su vida en un lienzo donde el crecimiento personal pudiera cobrar vida. A medida que la ansiedad por su futuro se transformaba en un renovado sentido de propósito, Javier hizo una pausa. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su tiempo y su energía por alguien que apenas conocía? Pero aquella duda no lo paralizó, en cambio, la confrontación con su miedo se convirtió en su fuerza. Al llegar al destino de Elena, justo antes de que ella saliera, se volvió hacia ella y, sintiendo la urgencia de hacer algo significativo, le propuso algo audaz: ¿te gustaría trabajar juntos en tu exposición? Podría ayudarte a promocionarlo. Su corazón latía con fuerza, no solo por la propuesta, sino porque sentía que se dirigía hacia un camino que le permitiría redefinirse. Mientras Elena lo miraba con sorpresa, Javier se dio cuenta de que un nuevo capítulo de su vida estaba justo empezando. Una posibilidad tangible de reconciliación con lo que había dejado atrás. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, su teléfono vibró. Nuevamente con una nueva notificación. La empresa había cambiado los términos de la ruta secreta y ahora requería su presencia en un lugar que prometía más que un simple encuentro. El lugar de tu última oportunidad era el mensaje. La incertidumbre volvía a apoderarse de él, pero esta vez, se convirtió en una motivación ardiente. Lo que se encontraba detrás de esa puerta podría marcar el giro definitivo en su camino hacia la verdadera transformación. Mientras observaba a Elena alejarse, Javier comprendió que su elección no solo lo había llevado hacia otros, sino que lo estaba acercando a sí mismo. ¿Qué desafíos le esperaban en esa nueva cita, y qué revelaciones le traería su inesperado destino? La notificación seguía vibrando en su mano como un eco persistente. Javier se sentó en el taxi, con el motor apagado, sintiendo la presión de un futuro repleto de posibilidades. Por un momento, el ruido del tráfico y la lluvia se desvanecieron, dejando solo el latido acelerado de su corazón. ¿Qué significaba realmente el mensaje de su empresa? ¿Era una oportunidad o un desafío que lo arrastraría de nuevo a la monotonía que había jurado dejar atrás? Con un respiro profundo, encendió el motor y se dirigió hacia la nueva dirección. Mientras conducía, su mente viajaba entre los recuerdos de su antigua vida y las nuevas conexiones que había empezado a forjar. Era evidente que su encuentro con Elena había encendido un deseo profundo de transformación personal,
Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que le esperaba lo mantenía inquieto. Algo en su interior pulsaba con una urgencia casi primitiva. Al llegar al punto de encuentro, se dio cuenta de que su entorno había cambiado. El lugar era un taller comunitario, un espacio vibrante donde artistas y soñadores compartían sus visiones. La entrada era modesta, pero al cruzar el umbral, se sintió como si hubiera entrado en un nuevo mundo. Las paredes estaban adornadas con impresionantes murales, cada uno contando historias de resistencia y creatividad. Era un refugio para aquellos que, como él, buscaban redimirse. Se acercó a la recepción, donde una mujer de cabello rizado le dio la bienvenida. «Eres Javier, el nuevo chofer, ¿verdad? Hemos estado esperando tu llegada», dijo, sonriendo con calidez. Sin embargo, en sus ojos había una indicación de que lo que estaba por venir sería significativo. «¿Qué se espera de mí?», preguntó Javier, sintiendo que cada palabra conducía a un nuevo nivel de compromiso. «Hoy es un taller de creación. Tu rol no solo es transportar, sino compartir tu visión. Nos encantaría saber sobre ti, sobre tus habilidades escondidas. Tal vez tienes algo que ofrecer aquí, más allá de ser un chofer», le explicó. La invitación titiló dentro de él, alimentando no solo su curiosidad, sino también su inquietud. Pasaron las horas, y mientras sus interlocutores compartían sus historias de lucha y éxito, Javier se sintió atrapado en un dilema. Su comprensión de sí mismo se amplificaba a medida que escuchaba las melodías de sus vidas. En un momento de impulso, se levantó y tomó la palabra, algo en su interior había cambiado. Comenzó a contar su historia, cómo había dejado el mundo corporativo y cómo ese viaje hacia lo desconocido era, paradójicamente, un camino hacia su verdadero yo. Al finalizar, sintió una explosión de libertad. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había creado un espacio genuino de conexión y que, de alguna manera, había encontrado su voz entre aquellos que también luchaban por definirse. La sala estalló en aplausos, pero más allá de eso, la verdadera satisfacción estaba en la aceptación de un nuevo papel. De ser un mero conductor, estaba emergiendo como un colaborador en la búsqueda de autenticidad. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se le ofreció la posibilidad de presentar una propuesta para un proyecto colectivo que se lanzaría en la próxima exposición de Elena. Fue un momento decisivo, podía ignorar el reto y regresar a su vida anterior, o dar un paso más hacia la transformación y el compromiso. El miedo acechaba, pero también lo hacía un palpitar de valentía que había comenzado a florecer. Mientras ponderaba su decisión, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Elena que decía, ¿te gustaría ser parte del proceso creativo? Quiero que formes parte de esto conmigo. Un desafío singular se presentó ante él. Javier miró hacia los murales que lo rodeaban, sintiendo la chispa de la inspiración golpearlo con fuerza. Tendría que decidir, dar el salto y arriesgarse a mostrarse tal como era, o permitir que el miedo lo mantuviera atado a su pasado. El instante se detuvo. El futuro se dibujaba ante él, y sintió que el tiempo corría. ¿Sería capaz de enfrentar este nuevo reto y aceptar el llamado de su verdadera vocación? Con el pulso acelerado y una resolución creciente, supo que no había vuelta atrás. La puerta de su transformación se abría de par en par, y las oportunidades lo aguardaban al otro lado. Mientras tomaba la decisión consecutiva, una inquietante y poderosa pregunta surgió en su mente: ¿qué más estaba dispuesto a descubrir sobre sí mismo en este viaje inesperado? La decisión de Javier impactó en su psique, como un tambor que reverberaba en una caverna oscura y vacía. A medida que la idea de colaborar con Elena se asentaba en su mente, un torrente de inquietud y emoción le atravesaba el pecho. «¿Y si no puedo?», pensó, atormentado por la autocrítica que había llevado consigo durante años. La autoexigencia siempre había sido su sombra, y ahora se enfrentaba a la necesidad de despojarse de ella para permitir que la creatividad fluyera. Se dirigió hacia una mesa apartada, forzado a refugiarse en sus pensamientos. En silencio, observó a los demás participantes. Observó sus expresiones, su pasión al hablar. ¿Era posible que algunas personas tuvieran tan clara su misión, mientras él aún lidiaba con la confusión? Se sintió sobrepasado por un mar de inseguridades,
la duda le susurraba al oído que no era suficiente, que su nuevo rol no lo merecía. Con cada respiración, su decisión se volvía más pesada. Activar sus habilidades creativas significaba encontrar un nuevo nivel de autenticidad que había eludido durante tanto tiempo. Tenía recuerdos que se agolpaban en su mente, su infancia, cuando jugaba a ser artista, y su adolescencia, cuando el arte fue reemplazado por números y estrategia. Esa transición había sido su elección, pero ahora se preguntaba si realmente había sido la correcta. Cuando la mujer de cabello rizado se acercó nuevamente, preguntándole si estaba listo para compartir sus ideas, algo en su voz lo sacó de su enredo interno. Era un recordatorio de que quizás lo que habían aprendido de él no era solo el hecho de que era un chofer, sino la historia detrás de su elección y los aprendizajes que podría ofrecer. Se tomó un momento, notando cómo la sala vibraba con expectativa. Me gustaría presentar una propuesta, dijo al fin, y la decisión salió de su boca, como un imán que atraía su esencia hacia la luz. Las miradas de los presentes se centraron en él, y sintió una mezcla de orgullo y miedo. La adrenalina comenzó a fluir. Javier tomó un lápiz y comenzó a bosquejar sus ideas en una hoja de papel mientras escuchaba la conversación que se estaba desarrollando a su alrededor. Imaginó una conexión entre sus experiencias pasadas en el mundo corporativo y su anhelo por algo auténtico. Las historias de los demás resonaban en su interior, tejiendo un vínculo con sus propios miedos y deseos ocultos. Pensó en cómo el arte podía ser un puente hacia la sanación, una vía para transformar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Quiero crear una pieza colectiva que explore la dualidad de nuestras existencias, anunció con una voz temblorosa, pero firme. Donde lo cotidiano se encuentre con lo extraordinario. El silencio que siguió era pesado, lleno de anticipación. Javier enfrentó miradas curativas, como si la sala viera más allá de él, hacia lo que podría llegar a ser. La aclamación que vino a continuación fue un destello de aceptación. Javier sintió cómo la vitalidad de sus palabras lo cargaba con un vigor nuevo. La idea que había compartido resonaba en ellos. Se produjo una chispa, la energía colectiva se avivó. Cada intervención se convirtió en una capa más a la narrativa que pronto darían vida. Sin embargo, la duda no se desvanecía completamente. ¿Estaba realmente preparado para ser un líder en esta esfera creativa? A medida que los días pasaban, se sumergió en la creación del proyecto, su mente martillando nuevas ideas mientras trabajaba codo a codo con los demás. Pero había un precio, el tiempo que dedicaba a este proceso le hacía cuestionar su carrera anterior. Su antigua vida parecía tan lejana como un eco perdido entre montañas. Mientras su día a día se llenaba de creatividad, las sombras del pasado se aferraban a él, susurrándole que todo era un espejismo. ¿Podía confiar en que esta transformación era real? Y justo cuando comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un cambio verdadero, una llamada inesperada de la sede de su antigua empresa lo inundó de incertidumbre. Queremos que regreses, Javier. El proyecto que dirigías no ha encontrado un sucesor adecuado, decía el mensaje en su pantalla, como un reloj que cuenta los segundos hacia una contienda definitiva entre su viejo y nuevo ser. Un nuevo dilema se presentó ante él, el camino de regreso a la certidumbre de lo conocido o la inexplorada aventura de lo creativo. Mientras su pulso se aceleraba y pensamientos de fracaso y éxito luchaban en su interior, Javier comprendió que la respuesta que necesitaba no estaba en el mensaje, sino en su propio corazón. ¿Qué camino elegiría al final de todo esto? Las decisiones de su vida se entrelazaban en un hilo delgado, listo para romperse. Un cambio estaba por llegar, pero, ¿sería capaz de asumir el riesgo que significaría? Javier se encontraba sentado en su pequeño estudio, rodeado de papeles garabateados, pinceles y lienzos en blanco. La luz ambarina del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras alargadas que parecía que danzaban sobre la pared. Con la reciente oferta de su antigua empresa retumbando en su mente, sentía que el tiempo se había detenido, y cada tic del reloj era como un recordatorio de la decisión que debía tomar. El modo en que había compartido su propuesta había despertado en él una chispa de autenticidad, pero esa misma autenticidad ahora se enfrentaba a un reto formidable. ¿Qué significa ser un artista?, se preguntaba. No se trataba solo de crear, sino de generar un impacto, de ser parte fundamental de algo que se siente verdadero.
Nunca había experimentado esa sensación de pertenencia en el mundo corporativo. En las reuniones de estrategia, donde las decisiones estaban dictadas por números, la pasión era un lujo. Las palabras regresaban a su mente: queremos que regreses. Tomó un respiro profundo y, en ese momento, decidió que no iba a dejar que el miedo lo paralizara. Fue entonces cuando tomó el lápiz y, apoyándose en la mesa, comenzó a escribir. Cada palabra era un movimiento hacia su verdad. La vida debe ser un acto de creación constante, comenzó a anotar. Conforme su mano se deslizaba sobre el papel, el fluir de ideas se intensificó, y con ello, la claridad de su objetivo se hacía más nítida. Dentro de su mente, un diálogo interno comenzó a delinear el camino. Regresar a lo conocido significaría rendirme ante la seguridad, pero renunciar a esta oportunidad puede significar perderme a mí mismo, reflexionaba. La imagen del Javier antiguo, atrapado entre cifras y proyecciones, comenzaba a desvanecerse. Mientras más se sumergía en sus pensamientos, más determinación sentía. Este nuevo camino era un lugar donde su voz podía resonar, donde podría expresar no solo sus ideas, sino su esencia. En la oscuridad de la noche, se sentó frente al lienzo, pincel en mano, y comenzó a aplicar color. Los tonos oscuros representaban sus miedos, mientras que los brillantes mostraban sus esperanzas. Mientras trabajaba, un torrente de emociones afloraba: los recuerdos de sus días como chofer, las historias de aquellos que había conocido, las risas y las penas compartidas. De repente, la conexión que creía haber perdido surgía por doquier. Era un mosaico de vidas que cobraban sentido a través de su propia narrativa. Con cada trazo, se daba cuenta de que el arte no era solo una forma de expresión, sino también una herramienta de sanación. Dicha revelación se adentraba en su mente, sus vivencias podían servir de inspiración. ¿Y si el proyecto colectivo pudiera incorporar voces de aquellos a quienes transporté en el pasado? Historias que necesitan ser contadas. Esta idea iluminó su mente como un rayo. Cuando el amanecer apareció con un brillo fresco, Javier había comenzado a vislumbrar no solo su propósito, sino también un nuevo enfoque para su proyecto. Unía sus dos mundos de una manera que jamás pensó posible. La pasión por el arte se entrelazaba con el anhelo de contar historias auténticas. Estaba dando forma a su propio movimiento, un espacio donde la creatividad fuese tanto su refugio como su estandarte. Sin embargo, a medida que se preparaba para compartir su visión con el grupo, un nuevo mensaje interrumpió su momento de inspiración. Esta vez era un video, su antiguo jefe, queriendo discutir algo urgente. El corazón le dio un vuelco. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de caer en su lugar, pero ¿sería esta una invitación hacia el retorno o una nueva oportunidad para desafiar su destino? Mientras Javier miraba la pantalla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La lucha entre dos realidades se intensificaba, una batalla que requeriría no solo valor, sino también una reinvención completa de sí mismo. La pregunta seguía resonando: ¿qué elegirás, Javier? La respuesta aún se encontraba distante, y la importancia de esa decisión podría definir no solo su futuro, sino la esencia misma de quién era. La tensión llenaba la habitación mientras hacía clic en reproducir. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El video comenzó con la imagen de su antiguo jefe, la expresión grave y seria. Javier sintió cómo la tensión en su pecho se intensificaba. Palabras como oportunidad y negocio se entrelazaron en su mente, pero algo en su interior lo retuvo. Este era un momento crucial, no bastaba con oír, tenía que escuchar. Las expectativas que otros tenían sobre su futuro estaban a punto de confrontar lo que él realmente deseaba. La voz de su jefe resonó en su espacio íntimo: hemos pensado que podrías regresar para liderar un nuevo proyecto. Mientras escuchaba, Javier se dio cuenta de que cada propuesta estaba profundamente marcada por el objetivo de maximizar el rendimiento. Sin embargo, algo dentro de él empezó a cuestionar esa dirección. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su búsqueda personal por un retorno a la comodidad financiera? Visualizó la vida que dejó detrás, un entorno monótono, donde las ideas eran reemplazadas por gráficos, donde el arte había sido solo un pasatiempo.
Un impulso feroz surgió en él, no quería ser el empleado de alguien más, quería ser el creador de su propio destino. En lugar de dejarse arrastrar por la nostalgia, decidió tomar el control de la narrativa. ¿Y si esta oferta no es más que una cadena para mí?, pensó, sin perder de vista lo que realmente anhelaba. La lucha interna era feroz. La seguridad de un salario atractivo se encontraba en stark contraste con la promesa de una vida llena de autenticidad y expresión. Sin pensarlo más, apretó su puño y su corazón latía con una resolución nueva. Iba a responder, pero no como un hombre de regreso a la monotonía, sino como un artista decidido a abrazar su verdad. De repente, un fuego se encendió en su interior. Empezó a planificar. Su respuesta no podía ser un simple sí o no, debía ser una propuesta que sorprendiera a su exjefe y, más importante aún, que sorprendiera a sí mismo. Esa mañana, pensó en cómo podría transformar su pasión en un proyecto viable, uno que incluyera cada historia, cada experiencia que había recopilado a lo largo de los años. Voy a crear un concepto que hable de quienes fueron olvidados en este sistema, los que sufren en el silencio, se dijo a sí mismo. A medida que esbozaba su respuesta, la emoción no embargaba. Su mente comenzaba a hilar un plan. En lugar de renunciar a su verdadero yo, Javi decidió ofrecerse como un puente entre su pasado y sus nuevas aspiraciones. Este proyecto no será solo sobre cifras, será sobre personas y sus historias, pensó mientras anotaba las ideas en un papel. Quería captar la esencia de su trabajo como chofer y cómo ese servicio a los demás había moldeado su visión artística. Cuando terminó, envió el mensaje, casi liberándose de un peso que lo había oprimido. Un nuevo sentido de clara dirección comenzó a invadir cada rincón de su mente y cuerpo. ¿Lograría su objetivo? ¿Sería suficiente su transformación personal para inspirar a otros en el mundo corporativo? Las preguntas permanecían abiertas, pero el deseo de enfrentarlas lo llenaba de energía. No pasaron más de unos minutos cuando su antiguo jefe respondió, esta vez con un tono más cálido. Estoy intrigado, Javier. ¿Podríamos discutirlo en persona el próximo lunes? La simple invitación era el eco de su propio crecimiento y la posibilidad de un nuevo comienzo. El tiempo parecía haberse detenido nuevamente, pero de una manera diferente. Javier supo que cada decisión, cada paso dado hacia adelante, lo estaba moldeando más allá de lo que había imaginado. En su mente, una nueva conversación interna había comenzado. Había llegado el momento de transformar un sueño personal en una realidad que pudiese impactar a los demás. Pero a medida que se preparaba para esta reunión, Javier sintió una vibración extraña en su mente, el antiguo Javier realmente había quedado atrás o estaba a punto de despertar algo que nunca se fue del todo. Con el puente entre su pasado y su futuro construido, la curiosidad de lo que podría suceder empezaba a alimentarlo. Anticipándolo inesperado, se dio cuenta de que no podía evitar enfrentarse a sus miedos. Este proceso de transformar su vida también significaba explorar lo que había anhelado de verdad. Y así, una nueva tensión llenaba el aire, el día de la reunión se acercaba, y con él, un nuevo capítulo donde Javier se vería forzado a confrontar no solo su pasado corporativo, sino también sus más profundos temores y deseos. ¿Sería capaz de dar un paso más allá y definir su identidad de una vez por todas? La respuesta, aún por descubrir. La mañana del lunes llegó rápida, casi como un susurro que le recordaba que ya no había vuelta atrás. Javier se despertó antes de que sonara el despertador, su mente inquieta repasando cada potencial enfoque para la reunión. ¿Qué impacto quiero causar?, se preguntaba, consciente de que esta era más que una simple propuesta de trabajo, era su oportunidad para redibujar su historia. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, Javier sintió el aire cargado de una mezcla de nervios y emoción. Ya no era el mismo hombre que dejó atrás ese mundo corporativo, el encuentro se había convertido en un escenario clave en su viaje de autodescubrimiento. Sabía que tenía que ser sincero sobre su visión, y eso incluía reconocer su propio valor. Se acomodó en una esquina, observando cómo las personas alrededor se sumergían en sus rutinas diarias. Recogió un bolígrafo, sin darse cuenta de que lo apretaba con fuerza en su mano. No puedo dejar que el miedo me paralice, se dijo mientras exhalaba un suspiro profundo, intentando calmar su pulso acelerado.
Pronto apareció su exjefe, con esa energía familiar, pero esta vez Javier se sintió diferente. No era el subordinado que había conocido, sino un artista decidido a mostrar su auténtico yo. Tras los saludos, se sentaron y Javier comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme a medida que exponía su propuesta. Este proyecto no solo se trata de resultados financieros, comenzó, enfrentando a su exjefe con una mirada intensa. Es sobre contar historias, sobre dar voz a quienes han sido relegados al silencio. Quiero levantar un relato significativo, donde cada número represente una vida, cada gráfico, un camino recorrido. A medida que avanzaba en su presentación, fue consciente de la forma en que su antiguo jefe lo miraba. Había un destello de sorpresa y, quizás, reconocimiento. Javier se dio cuenta de que su visión estaba resonando, no solo en la sala, sino en él mismo. La certeza de que estaba en el camino correcto lo llenó de una fuerza interior que había estado dormida. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. Javier, admiro tu pasión, le contestó su exjefe. Pero deberías considerar que el mundo empresarial no está interesado en las emociones. Aquí se busca eficacia y resultados. Quiero saber cómo puedes transformar estas ideas en cifras tangibles. Las palabras de su exjefe resonaron en su mente como un recordatorio de los desafíos que enfrentarían. Javier sintió cómo las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. ¿Era su propuesta lo suficientemente fuerte? ¿Podía realmente integrar su autenticidad con la pragmática realidad del mercado? Sabía que debía confrontar esta expectativa. Tal vez esa fuera la verdadera prueba, demostrar que sus deseos personales no eran una debilidad, sino su mayor fortaleza. Mientras el encuentro continuaba, Javier estructuró un plan. Propuso incorporar un componente adicional al proyecto, un espacio para la retroalimentación de los empleados, donde cada voz, cada experiencia, se pudiera plasmar. Al hacerlo, creamos un entorno en el que todos se puedan sentir valorados, dijo, sintiendo cómo su confianza iba creciendo al fortalecer su argumentación. Esto podría ser algo realmente innovador. La intriga en los ojos de su exjefe aumentó, y Javier se sentía más vivo. La conexión que había hecho con su propuesta no era solo sobre negocios, era la manifestación de su evolución personal. La tensión en la conversación comenzó a cambiar, y esa sensación revitalizadora de estar en el camino correcto lo envolvió. Sin embargo, la reunión no terminó allí. A medida que discutían detalles y posibles enfoques, Javier se dio cuenta de que había otra dimensión completamente nueva que debía explorar, la crítica constructiva. Si iba a tener éxito, tendría que enfrentarse no solo a su exjefe, sino también a sí mismo, a sus inseguridades. ¿Podría permitirse ser vulnerable en un entorno tan competitivo? Justo cuando pensaba que había afinado su estrategia, su exjefe le hizo una propuesta que lo tomó por sorpresa. Javier, antes de definir los términos, quiero que escribas un artículo sobre tu experiencia como chofer. Ha pasado tiempo desde que vi algo tan genuino en una empresa. Si logras capturar lo que te motiva, me encantaría considerar un enfoque más humano para el proyecto. Las palabras lo atraparon. Un desafío inesperado que lo forzaría a profundizar en su viaje personal, a enfrentar sus emociones y a revisitar la esencia de su identidad. ¿Podría realmente plasmar su historia y convertirla en un impulso para su propuesta? Con la mente agitada por posibilidades, supo que este nuevo reto podría ser la clave para abrir aún más puertas y redefinir su camino. Con cada palabra, sentía que ese antiguo Javier, el que alguna vez dudó de sí mismo, comenzaba a desvanecerse lentamente. Estaba en la antesala de algo más grande que él mismo, y la nueva pregunta lo invadió. ¿Sería capaz de convertir su relato en un faro para otros mientras buscaba su propio lugar en ese complejo mundo? La noche caía y su mente ardía con ideas. Sabía que debía actuar rápido, pero una sensación de inquietud lo acompañaba, se acercaba a su límite y, con ello, la posibilidad de una revelación personal que podría cambiar todo lo que conocía. ¿Estaba listo para profundizar en lo que realmente significaba ser auténtico y afrontar su pasado sin temor? El camino se alzaba por delante, y el tiempo para descubrir la respuesta se agotaba. Javier cerró los ojos y respiró profundo, como si al hacerlo pudiera inhalar la confianza que aún le faltaba.
El día siguiente podía ser crucial, y sabía que tenía que plasmar su historia no solo con palabras, sino con la autenticidad que había cultivado tras años de transitar en el mundo corporativo. Pero, ¿cómo narrar una experiencia que lo había llevado a redefinir su identidad? Mientras caminaba hacia su casa, sus pensamientos se agolpaban. Repasó cada kilómetro recorrido en el viejo taxi, cada conversación con los pasajeros que alguna vez le habían parecido meros rostros. En cada uno de ellos, había una historia, una emoción que había sido capaz de tocar su ser. La conexión que logró establecer con aquellos desconocidos era algo que ahora le parecía vital. Pero, ¿cómo podía compartir esa experiencia de manera que resonara con su exjefe y con sus colegas? Al llegar, Javier se sentó en su pequeño escritorio. El silencio del lugar parecía atrapar sus dudas, pero también sus aspiraciones. Necesitaba un enfoque, un hilo conductor que uniera la profesión de chofer con sus ambiciones empresariales. Decidió que se centraría en el cambio de perspectiva que había vivido, como el acto de escuchar había empezado a moldear su visión sobre lo que realmente importaba en el mundo de los negocios. Empezó a escribir sobre sus memorias como chofer, sobre las historias de los pasajeros que llevaban consigo secretos, sueños y fracasos. Compartió cómo una conversación casual con una madre angustiada sobre la educación de su hijo lo había llevado a reflexionar sobre su propio compromiso con las nuevas generaciones. Las palabras comenzaron a fluir, como si sus experiencias estuvieran esperando a ser liberadas. Sin embargo, con cada párrafo, la inseguridad volvía a agitarse en su interior. ¿Era su perspectiva lo suficientemente válida? ¿Podía su experiencia personal convertirse realmente en una propuesta que capturara la atención del competitivo mundo empresarial? Las dudas venían y se iban, pero Javier estaba decidido a no dejarse vencer esta vez. Volvió a escribir, cada vez con más fervor. Lo que aprendí tras el volante es que las cifras y los gráficos solo son una parte de la historia, murmuraba mientras redactaba. La verdadera riqueza se encuentra en las conexiones humanas, en el hecho de que cada persona tiene un relato que desea compartir, un impacto que aspira a dejar. La noche avanzó, y con cada palabra, su determinación crecía. Sentía que estaba amarrando su relato en algo más que artículos, estaba creando un puente hacia su futuro, donde su autenticidad sería su mayor activo. La idea de que su experiencia como chofer podía influir en un enfoque más humano en su propuesta de trabajo le daba fuerzas. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, la posibilidad de conseguir un feedback sincero de su exjefe. Eso lo llevó a preguntarse, ¿cómo enfrentar la crítica constructiva sin que su esencia se tambaleara? La respuesta continuaba elucubrando en su mente. Debía aceptar que la crítica iba de la mano con el crecimiento. Y aunque esa vulnerabilidad lo atemorizaba, sabía que su camino hacia la autenticidad debía incluir el abrirse al juicio ajeno. A medida que avanzaba la madrugada, Javier se sintió más preparado. Al final de su escrito, dejó espacio para la reflexión, podría narrar la transformación no solo desde su perspectiva, sino también desde la de aquellos que lo rodeaban en su día a día. La historia de un chofer que había decidido no solo conducir, sino escuchar y aprender. Al cerrar su computadora, una sonrisa se dibujó en su rostro. Mañana sería un día decisivo. Consciente de que las palabras que había escrito no eran solo su historia, sino también el reflejo de un cambio que podría impactar a otros. Sin embargo, en el fondo, una inquietud lo envolvía, si efectivamente entregaba su artículo, ¿cómo respondería su exjefe? ¿Y si su relato no era suficiente? La ansiedad lo atravesó, y se dio cuenta de que, al igual que en su camino como chofer, cada paso que daba podría tener consecuencias imprevistas. El amanecer llegaba, y con él, la necesidad de enfrentar lo desconocido. Javier comprendió que estaba al borde de un nuevo capítulo, con la posibilidad de que su vulnerabilidad pudiera, efectivamente, convertirse en su textura más sólida. Se detuvo un instante, reflexionando si era capaz de ejecutar lo que había proyectado. Con el tiempo contando en su contra, ¿podría reunir el valor para compartir su historia en su totalidad? La respuesta lo aguardaba en la primera luz del día. La mañana del gran día había llegado. Javier se despertó con un torbellino de pensamientos centelleando en su mente. El sol se filtraba a través de la ventana, proyectando una luz dorada que se sentía casi esperanzadora,
como si el universo lo instara a dar su siguiente paso decisivo. Se sentó en el borde de la cama, respirando hondo, tratando de calmar los nervios. Había estado preparando su artículo durante días, pero ahora que tenía que presentarlo, sentía la mezcla de ansiedad y emoción en su pecho. Mientras se duchaba, recordó cómo, durante sus días como chofer, cada conversación con sus pasajeros había revelado una capa de la humanidad que había estado ignorando. Había un poder en las historias, y había aprendido a valorarlas no como cuentos dispersos, sino como lecciones de vida que moldeaban el tejido de cada individuo. Ahora, estaba listo para compartir este aprendizaje. El momento de la verdad se acercaba. Cuando llegó al café, encontró a su exjefe esperándolo. Este tenía una expresión de curiosidad en su rostro, lo que le dio a Javier un pequeño empujón de confianza. Entre saludos y café, Javier sacó su laptop y comenzó a explicar su propuesta. Las palabras fluyeron con libertad, y cada historia que compartía, cada reflexión que exponía, parecía resonar con su antiguo jefe. No era solo un informe, era un llamado a la empatía, un intento de fusionar los mundos aparentemente opuestos de la autenticidad y el negocio. Queremos resultados, Javier, interrumpió su exjefe, pero Javier se sintió preparado. Y eso es precisamente lo que busco ofrecer, respondió. Mi experiencia como chofer me ha enseñado que podemos obtener mejores resultados si integramos nuestras emociones en el trabajo. Los números por sí solos no cuentan la historia completa. Javier se sintió cada vez más convencido mientras hablaba. Sus pensamientos se ordenaban, ya no era un chofer que anhelaba volver a un mundo superficial, sino un artista que deseaba comunicar una verdad profunda. La conversación se transformó en un intercambio enriquecedor, donde la pasión por la innovación se alzaba por encima de lo convencional. Finalmente, su exjefe se inclinó hacia adelante, intrigado. Me gusta lo que estás planteando, pero necesito que lo concrete en cifras. ¿Cómo puedes traducir esto en resultados financieros? Se dio cuenta de que esa era la clave del desafío, no se trataba simplemente de contar su historia, sino de articular cómo podía impactar a la compañía de manera tangible. Después de una larga discusión, Javier se sintió fortalecido. Definió un plan de acción, centrándose en la importancia de desarrollar una cultura en la que todos fueran escuchados. Propuso implementar encuestas para recoger las historias de los empleados y convertirlas en métricas de compromiso y cohesión dentro del equipo. Mientras Javier cerraba la reunión, sintió que había hecho más que presentar un artículo, había puesto en la mesa una visión que unía sus viejas experiencias con un nuevo propósito. Su exjefe le dio la mano, sonriendo con aprobación. Veamos cómo podemos llevar esto a la práctica. Me alegra saber que regresaste, pero esta vez como alguien que realmente está dispuesto a hacer una diferencia. Al salir del café, Javier sintió una liberación masiva. Había desafiado sus propios miedos de regresar al mundo corporativo y, en cambio, había encontrado una forma de integrarse, transformando su experiencia en algo enriquecedor. Mientras caminaba hacia su taxi, su mirada se sentía clara, sentía que había comenzado a forjar un camino que realmente reflejaba quién era. Con una nueva determinación, Javier se embarcó en su nueva misión, conectar a las personas a través de sus historias y experiencias, cumpliendo con su propósito personal y profesional. Ya no era solo un chofer, era un mediador de experiencias, y estaba comprometido a marcar una diferencia significativa. En el fondo, sabía que su transformación no solo lo había beneficiado a él, sino que también estaba a punto de impactar a una comunidad más amplia. El tiempo de compartir había comenzado, y con ello, la oportunidad de inspirar a otros en su viaje, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Y así, contento y realizado, Javier se sintió en paz consigo mismo, verdaderamente en casa. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz también importa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es tiempo de levantarnos y ser parte del cambio.